Este es el sexto video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veamos ahora la segunda de las estrategias para el dimensionamiento y verificación de secciones, los ábacos. Pueden encontrarse distintos ábacos en la bibliografía internacional. Deben buscarse los ábacos correspondientes al ACI 318, posteriores al año 2002. En el caso del CIRSOC 201, pueden encontrarse ábacos desarrollados en la página INTI-CIRSOC. Vamos a comentar brevemente las limitaciones de los ábacos en términos generales. Una de las limitaciones es la forma de la sección transversal. Básicamente hay ábacos disponibles para secciones rectangulares, circulares, anulares, pero la disponibilidad de formas de secciones es bastante limitada. También se tendrán relaciones fijas de armaduras. Por ejemplo, en el caso de secciones rectangulares, las distribuciones más comunes son simétricas, y en el caso de ser asimétricas, se establecen relaciones fijas entre A'S y A'S. Por ejemplo, que A'S sea la mitad de A'S, etc. También es limitada la variedad de recubrimientos. Recubrimientos usuales son 0,05DH, 0,10DH, 0,15DH y no mucho más. Los ábacos que se encuentran en la bibliografía están desarrollados para una resistencia fija en el acero. El que estamos viendo corresponde a un acero de 420 megapascales. Debido a la variación del coeficiente beta 1 a partir de resistencias de 30 megapascales, pueden emplearse ábacos únicos válidos para cualquier resistencia solamente para resistencias menores o iguales a 30 megapascales. Si se trabaja con resistencias mayores, hay que hacer un ábaco para cada resistencia de hormigón que se desea analizar. Los ábacos permiten hacer el dimensionamiento directo sin necesidad de hacer tanteos. Están desarrollados para cubrir el rango de cuantías usuales y reglamentarias y permiten visualizar el tipo de rotura correspondiente al punto en estudio. Es decir, si nosotros graficamos un punto dentro del ábaco, rápidamente podremos saber si ese punto corresponde a una rotura controlada por tracción, por compresión, o si está en una situación de transición. Veamos el uso de los ábacos para dimensionamiento. Son conocidos los materiales, la geometría de la sección de hormigón, la posición de las armaduras y las solicitaciones. Lo primero que haremos es calcular los parámetros adimensionales P sub U y MU para ingresar al ábaco con las expresiones que se leen en la pantalla. Supongamos, por ejemplo, que los resultados de los cálculos anteriores han arrojado P sub U igual a 0,40 y MU igual a 0,26. Los graficamos sobre los respectivos ejes y buscamos sobre el gráfico la cuantía W, que en este caso resulta ser, por apreciación visual, 0,525 por hallarse exactamente en el medio entre 0,50 y 0,55. Trabajar con 3 decimales resulta un poco exagerado, dado que la apreciación visual en general no llega tan lejos. Luego se calculan las armaduras como W por B por H por F'C dividido Fi. En este caso el ábaco corresponde a armaduras simétricas y ambas armaduras son iguales entonces, y el cálculo que debe realizarse es uno solo. Puede llegar a ser útil o necesario graficar sobre un diagrama de interacción, en este caso sobre un ábaco, una excentricidad. La excentricidad absoluta es el cociente entre el momento y el esfuerzo axial. Sin embargo, recordemos que en los ábacos
graficamos siempre adimensionales, es decir que deberemos graficar la excentricidad relativa, que es el cociente entre la excentricidad real y la altura de la sección. Veamos cómo se grafican excentricidades relativas. Veamos en primer caso una excentricidad igual a 0,10. En definitiva, lo que hacemos es elegir en horizontal 0,1 y en vertical 1. La pendiente será 0,10. Para 0,40 haremos algo similar, en horizontal 0,40 y en vertical 1. Para 0,50 haremos lo mismo. Y hay un caso particular, que es el que corresponde a la flexión simple, en el cual la excentricidad resulta infinita. Veamos el uso de la graficación de excentricidades relativas para la verificación de secciones. Es decir, que ahora son conocidos los materiales, la geometría de hormigón, las cantidades y posición de las armaduras y las solicitaciones. Y lo que habrá que determinar es si esa configuración general conduce a una seguridad adecuada o no para las solicitaciones dadas. Una forma de hacer esto es proceder de la siguiente manera. Calcular la cuantía mecánica W, que es igual al producto de la armadura por su tensión de fluencia, dividido el área bruta de hormigón por F'C, y la excentricidad relativa de la solicitación, que se obtiene dividiendo el momento por el producto de la altura de la sección por el esfuerzo axial. Graficando entonces la cuantía mecánica calculada con la excentricidad calculada, su intersección nos dará como resultado la posibilidad de leer los momentos MU y P sub U y luego calcular los valores Φ, Pn y Mn a partir de dichos valores. Finalmente, compararemos los valores determinados a través del ábaco con los valores conocidos de las solicitaciones. Si las solicitaciones son menores que las resistencias reducidas, la condición de seguridad se verá verificada. Caso contrario, obviamente, no verificará. Hay otro camino para hacer exactamente lo mismo. Nuevamente son conocidos los materiales, la geometría de hormigón y las cantidades y posición de las armaduras y las solicitaciones. Lo que hacemos ahora es calcular la cuantía mecánica, calcular los P sub U y MU requeridos y simplemente identificamos primero visualmente la curva que representa a la cuantía mecánica y luego graficamos el punto que representa las solicitaciones. Si el punto se encuentra por dentro o a lo sumo sobre la curva de cuantía, se verificará la condición resistente. Y si el punto se encuentra por fuera de la curva de cuantía, no se verificará la condición resistente. Como vemos, hay dos aproximaciones posibles para realizar una verificación. Los ábacos, como se ha dicho anteriormente, pueden hacerse para secciones rectangulares y armaduras simétricas, a título de ejemplo, para secciones rectangulares y armaduras iguales en cada una de las cuatro caras, para secciones circulares. Pero es interesante observar una particularidad de los ábacos que, si no se tiene presente, puede conducir a errores bastante importantes. Observemos la presencia de unas rectas horizontales grises en la parte superior izquierda de nuestro ábaco. Aquí vemos esas rectas horizontales con un poco más de detalle. Se trata de las resistencias axiales tope que establece el reglamento en base a pensar que debemos considerar siempre una excentricidad mínima aproximadamente igual a 0,10 de la altura. ¿Qué es lo que pasa?
Por ejemplo, si estamos trabajando con una cuantía representada por la curva azul, la tentación consistiría en considerar que dicha curva puede extenderse sobre el tramo rojo, es decir, considerar que el tramo rojo es válido como resistencia. Sin embargo, debemos tener presente que es el tramo verde quien actúa como continuación de la curva azul, dado que es el tope reglamentario de compresiones que pueden utilizarse para dicha cuantía. La mayoría de los ábacos presenta dificultades de lectura en la zona correspondiente a phi variable. Por ese motivo, en los ábacos desarrollados por la cátedra se encontrará debajo de los ábacos completos una ventana ampliada correspondiente a la zona de phi variable. Recapitulando, se ha presentado el uso de ábacos como recurso para la verificación y dimensionamiento de secciones. Se expusieron las limitaciones que presentan los ábacos en cuanto a materiales y geometría. Se detalló la mecánica de uso para dimensionamiento y verificación. Se indicó la forma de graficar excentricidades relativas. Se mostraron algunos ábacos típicos que pueden encontrarse en la bibliografía. Se describió el aspecto de los ábacos en las zonas de compresión con pequeña excentricidad, en donde es de aplicación la limitación reglamentaria para representar una excentricidad mínima. Se mostró una característica de los ábacos desarrollados por la cátedra, dado que los mismos presentan en la zona inferior una ventana ampliada de la zona con phi variable, cuya lectura resulta dificultosa en el ábaco completo.